Entonces recuerden siempre el texto principal que nosotros tomamos como base, que es el encuentro de Dios con Moisés. Y entonces allí vemos que Dios toma la iniciativa y Él le dice: yo escuché la oración de mi pueblo en Egipto. Es decir, que Dios ha estado siempre orando. Entonces Dios se revela a Moisés porque Él quiere tener una relación con Él, y luego que se revela a Él, entonces lo invita a participar en su obra de liberar al pueblo de Egipto. Entonces hoy nosotros vamos a estar hablando de que Dios habla, cómo Dios nos habla para revelarse a sí mismo, para revelar su carácter, sus propósitos y sus caminos. Pero antes quisiera compartir con ustedes algunas verdades que para mí resumen todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy. ¿Me parece bien? Luego vamos a dividirnos en grupos pequeños y yo voy a terminar la clase. Ese es el orden de esta noche. Entonces vamos a hacer esto. Para mí estas son verdades fundamentales de lo que hemos hablado en las últimas dos clases principalmente. Primero, si amo a Dios, le obedeceré. Recuerden Juan capítulo 14. Y este es el que me ama, el que guarda mis mandamientos. Entonces la segunda verdad es: si tengo dificultades para obedecer, el problema está en mi amor. Y esta verdad la estuvo compartiendo Elianel. Nosotros a veces podemos buscar otras justificaciones, pero la motivación principal para obedecer a Dios es el amor. Y si no estoy obedeciendo, ahí es donde debo apuntar. ¿Y el amor cómo crece? ¿Cómo crece el amor a Dios? Para luego ser más obediente. ¿Cómo pudiera crecer el amor a Dios? Una relación. Muy bien, a través de la relación. Porque cuando tú conoces a Dios, tú ves cuán asombroso es, cuán extraordinario es su amor, su poder, su fidelidad, su misericordia. Ese conocimiento de Dios te va a llevar a amarlo a Él profundamente. Y si tú lo amas, entonces vas a terminar obedeciendo. Entonces la tercera verdad es que Dios es bueno. Sus mandamientos son lo mejor para mí. Y estas tres verdades acerca del carácter de Dios va a ayudarnos a obedecer. Lo primero, si Dios es bueno, lo que Él me está pidiendo que yo haga siempre va a ser lo mejor para mí. Segundo, si Dios lo sabe todo, sus direcciones siempre son las correctas. Y tercero, si Dios es todopoderoso, puede capacitarme para obedecerme. Yo creo que esas tres verdades acerca del carácter de Dios nos puede ayudar para, en un momento en que Él nos hable y nos pida que hagamos algo, podamos hacerlo de una manera más obediente. Ahora, yo quisiera leerles ahora unas palabras de Jesús y ustedes me van a decir a mí cómo en las palabras de Jesús ustedes ven las realidades espirituales que ya hemos hablado. ¿Ok? Vamos a leer los versículos y les vuelvo a hacer la pregunta. A ver, Luis, si puedes leer. ¿Tiene los lentes puestos? Ahora ayúdame, por favor. Ah, mira, ahí tiene Melissa, que tiene la mano, la suplente ahí de ¿cómo se llama? De Jordi. Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo ustedes ven estas tres verdades en estas palabras de Jesús? Lo que estoy tratando de que ustedes hagan es que enlacen estas verdades con alguna frase de Jesús. Dice: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa primera, que Dios siempre está orando. Dios siempre está orando. Dice: hasta ahora mi padre trabaja. Dios siempre está orando. Muy bien. Dígame otra frase. La frase: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. O sea, Él está demostrando esa relación que tiene con el Padre. Ok, sigamos con la segunda realidad. ¿Qué otras palabras claves ven aquí que apuntan a esta realidad? Porque el padre Porque ama todo lo que al el Padre El Padre ama al Hijo. todas las cosas que le hace. El Padre ama al Hijo. ¿Qué más? Entonces el tercero dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Él invita, Dios te invita a participar con él en su obra. Y dice, y aquí dice: yo trabajo.
Sí, Dios trabaja y yo trabajo. ¿Y cómo Él trabaja? Lo que ve hacer al Padre, o lo que revela el Padre que Él debe hacer. Entonces, ahí vemos cómo Jesús mismo está consciente de que Dios siempre está obrando, que Él no tiene que inventar nada, Él no tiene que improvisar el plan, Él no tiene que crear nada, sino que tiene que ver dónde Dios está obrando y sumarse a lo que Dios está haciendo. Recuerde que el propio Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Y nadie sabe quién es el Hijo si el Padre no se lo da a conocer. Entonces, Él está completamente dependiente de Dios. Por eso, Él tiene una relación con Él de amor. Y en esa relación de amor, Dios le dice qué decir y qué hacer. Y lo invita entonces y lo guía para hacer su obra. Entonces, hoy nosotros vamos a estar hablando acerca de que Dios siempre quiere comunicarse con nosotros. Dios no es indiferente. Dios no es un Dios distante. Dios quiere hablarnos. Si nosotros no escuchamos a Dios, no es porque Dios sea mudo, sino porque nosotros a veces nos hacemos los sordos. Por tanto, como hijos de Dios, si queremos tener una relación con Él, no solamente debemos procurar hablarle a Él, sino que Él nos hable también a nosotros. Entonces, nos vamos a dividir ahora en los tres grupos. Dios en el Antiguo Testamento usó varias formas para hablar. Dentro de ellas, nosotros vemos que Dios habló a través del sueño. Génesis 37, vemos cómo Dios se reveló a José en sueño. En Génesis también vemos que Dios se reveló en sueño a Jacob. Dice que Dios, en Betel, Jacob soñó que había una escalera, que un extremo estaba en el cielo, otro extremo estaba en la tierra, y ángeles subían y bajaban. Y era como que ese lugar era casa de Dios y puerta del cielo, y que allí Dios estaba enviando bendición. Era la tierra que Dios estaba separando como una tierra santa para él. Dios habló a través de visiones. Y, por ejemplo, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que iban a capturar a Eliseo, y Eliseo tenía un criado que estaba con mucho miedo, Eliseo lo dice: Señor, abre los ojos de él para que vean que son más los que están con nosotros que en contra nuestra. Y él vio como alrededor del ejército enemigo estaba el ejército de los ángeles de Dios, y tuvo visión espiritual para verlo. Los profetas tuvieron muchas visiones, que eran cuadros, imágenes, escenas, que uno no pudiera describirla como si estuviera proyectado quizás en el cielo. Uno no puede describirlo exactamente, pero sí eran escenas muy vívidas para ellos, que ellos estaban conscientes, no estaban dormidos, y que a través de esa visión tenían un mensaje que Dios le comunicaba. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, cuando Pedro estaba esperando que terminaran la comida, subió a la azotea para orar, y cuando estaba en oración en la azotea, Dios le dio una visión. ¿En qué consistía esa visión? Un lienzo que se corría desde el cielo y que había de todo tipo de animales, y Dios le dijo: mata y come. Y Pedro, consciente, no estaba en sueño, consciente, él dijo: Señor, nada inmundo he comido yo jamás. ¿Cómo tú me dices esto? Dice: no llames tú inmundo lo que yo he santificado. Y lo que Dios estaba comunicándole, que Él quería tomar de todas las naciones, judíos y gentiles, pueblo para Cristo. Entonces Dios habló a través de visión. Dios habló también a través de, por ejemplo, un siervo apacible, algo único. Pues recuerdan que Elías, huyendo de la mujer de Acán, se escondió en una cueva, y que vino un viento fuerte y Dios no estaba en el viento, y vino un terremoto y Dios no estaba allí. De pronto un silbo apacible, una brisa que apenas se podía sentir, y él dijo: la presencia de Dios está aquí, y salió a encontrarse con Dios. Es decir, Dios se anunció a través de paz, de un silbo, de una brisa pequeña. Entonces Dios puede comunicarse como Él quiera, porque Él es soberano. En el Nuevo Testamento, principalmente, la Biblia nos dice que Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Los primeros versículos de Hebreos son claros. Dios, en otro tiempo, habló a nuestros padres por medio de los profetas.
Pero hoy nos ha hablado a través del Hijo. Y el Hijo es la manifestación visible, palpable del Dios invisible. Cuando nosotros leemos en Juan capítulo 1, el versículo 1, el versículo 14, nos dice que Jesús es la palabra. La palabra. Es decir, que Dios se está comunicando de manera especial, extraordinaria, sin comparación a través del Hijo. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Quien escucha al Hijo, escucha al Padre. Porque el Padre y el Hijo, uno mismo son. Como mismo propio Jesús le dice: Felipe, tú me estás diciendo que te muestra el Padre a estas alturas. Tanto tiempo que yo estoy contigo y tú no sabes que yo y el Padre uno son. Entonces, Jesús es la manifestación visible, es el mensaje por excelencia del Padre. Cuando nosotros entramos ya en el libro de los Hechos, entramos más bien a la era nuestra. Y es como Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Juan 14 y Juan 16, ustedes deberían leerlo la próxima semana. Juan 14 y Juan 16. En esos dos capítulos, Jesús está introduciendo el ministerio del Espíritu Santo. Y el ministerio del Espíritu Santo iba a consistir principalmente en esto, en orden de la conversión. Primero, a la persona no creyente, el Espíritu Santo lo va a convencer de que es pecador, de que si no se arrepiente tiene juicio y que solo hay salvación por medio de Jesucristo. Ahora, cuando tenemos al Espíritu Santo con nosotros porque hemos creído, el Espíritu Santo está en nosotros y entonces nos recuerda todo lo que Jesús enseñó. Pero para recordar lo que Jesús enseñó, ¿qué debemos hacer primero? Antes de poder recordar, ¿qué tenemos que hacer? Saberlo. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a la Biblia y nos abre los ojos para comprender la palabra de Dios. Y Jonathan, la palabra de Dios es la manera principal por la cual Dios nos habla hoy. ¿Cómo tú sabes que Dios te está hablando? Cuando tú vas a la Biblia, principalmente de esta manera, y tú oras y dices: Señor, habla a mi corazón. Y entonces el Espíritu Santo toma ese versículo, toma esa historia y te habla a tu corazón. Si un versículo, si una historia, si un personaje llega a ser relevante, llega a ser significativo, llega a ser de una manera aplicable a tu vida, es porque el Espíritu Santo abrió tus ojos, tú lo entendiste, lo creíste y esa palabra llegó a ser alimento para tu alma. Esa es la acción del Espíritu Santo en la actualidad. Ahora, nosotros pudiéramos preguntar: Dios hoy en la actualidad habla a través de formas que hablaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué usted responde? Bueno, sí. A ver, dime por qué no y por qué sí. Alguna forma sí, porque hay gente que todavía tiene visiones y eso, pero ya Dios no le habla a la gente como lo hacía. Sí puede pasar. Sí puede pasar. ¿Qué puede pasar? Como cualquier cosa que pase, nada es imposible. Si Dios Cualquier cosa que pasó en la Biblia puede volver a pasar en la actualidad. Sí, cualquier cosa no es imposible. Para Dios nada es imposible. Pero es lo que Dios quiere. Eso es algo que... Si Dios quiere hacer algo, Él lo hace. Entonces, Mira, es que hoy en día es difícil saber, como si alguien está diciendo: oh, tuvo una visión de Dios. Hay tanto como conocimiento sobre dioses que entonces tú no sabes si está hablando de Dios de verdad o si está hablando de lo que él piensa que es Dios o de su propio conocimiento. vamos a establecer esto primero. Dios puede hablar de otras maneras, de varias maneras, mejor dicho, como lo hizo en la Biblia, hoy en la actualidad. Puede hacerlo. Dios puede seguir hablando a través de sueños, de visiones, de ángeles. Y ya, él es Dios, puede hacer lo que él quiera. ¿Sí o no? Sí. ¿Eh? Sí lo hace. Ahora, ya establecimos eso. Es decir, Dios puede hablar como Él quiera. Nadie le va a dar al Señor un teléfono y un número de teléfono y dice: a través de este número de teléfono es el único que puede hablar. No pase eso por su mente nunca, que usted va a decirle a Dios cómo tiene que comunicarse. No va a pasar. Entonces, lo segundo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber que Dios nos está hablando? Bueno, el Espíritu Santo nos da luz y eso lo vamos a hablar en la próxima clase. ¿Cómo? ¿De qué otra manera? Probándolo con la Biblia. Muy bien.
No encontramos un versículo bíblico que te pueda guiar a interpretar un sueño o alguien que te dijo que vio una visión o que tiene una palabra para ti. Y no encontraste un versículo bíblico que puedas filtrar eso. O no, el Espíritu Santo no te ha guiado, no te ha dado paz en que si eso viene de Dios o no. ¿Qué otra opción puedes tener? Oración. Oración. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de la oración. Te convence a través de la oración. Por la acción del Espíritu Santo. ¿De qué otra manera? Hablando con otra persona. Que Yendo a alguien maduro, un amigo de fe que tú sabes que conoce a Dios, que conoce la palabra de Dios y puede darte consejos. Bueno, de esas maneras que la que vamos a hablar la próxima semana. La próxima semana, ¿cómo es que Dios nos habla? Dios nos habla a través de la oración, a través del Espíritu Santo, nos habla a través de la Biblia, a través de la iglesia. Y todas estas son manifestaciones de la palabra de Dios para nosotros. Pero esto sí debemos dejar claro. Dios habla. Y Dios sigue hablando. Y Dios quiere tener un diálogo contigo. Él quiere que la relación contigo no sea solamente oración, que tú estés dirigiendo mensajes a Dios. Él quiere hablar a tu vida. Él quiere que cuando tú te acercas a la Biblia, tú tengas una experiencia y decir, Dios me habló. Y esta palabra, este versículo es para mí. Que cuando tú te sientes a escuchar un mensaje, tú digas, hoy salí del tiempo de adoración y Dios me habló a través del mensaje del pastor. O que tú estás adorando y en medio de la adoración tú sientes como el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado. O te está convenciendo de que necesitas más de Él, que buscarlo a Él, y que Dios te habla y te lleva a un quebrantamiento. Dios quiere tratar con tu vida. Dios quiere que la vida cristiana tuya sea auténtica, sea real, sea dinámica. Y no simplemente la pasividad de venir a la iglesia, sino que tú puedas decir, yo me encontré con Dios. Dios habla en mi vida. Dios quiere que yo haga esto. Dios me está guiando para hacer esto. Que tú puedas hablar de Dios de esa manera tan personal, es lo que Él desea. Amén. Entonces, para eso vamos a hablar brevemente en 1 de Samuel capítulo 3. Y vamos a leer la Biblia, porque yo sé que a ustedes les encanta. Esta es la historia que más me gusta de todo el Antiguo Testamento. Samuel era un muchacho. Samuel no debería ser ni sacerdote. Samuel está allí porque su mamá oró a Dios que si le daba un niño, ella lo iba a consagrar. Y así fue que Samuel terminó en el templo. Pero en el templo tenían que estar los levitas y tenían que estar los sacerdotes. Y los sacerdotes eran descendientes de Aarón. Entonces Samuel llega allí y no es nadie, es un sirviente. Es un muchacho que le mandan a tráeme los zapatos y trae los zapatos. Caliéntame el café y calienta el café. Es un sirviente. Pero él amaba a Dios de tal manera que cuando todos estaban durmiendo en su cama, él estaba en el santuario. Y él estaba velando que las lámparas no se apagaran durante la noche. Y la primera verdad que yo veo en esta historia, que quiero compartir con ustedes, es que Dios tiene siempre la iniciativa para hablarnos. Para que nosotros no nos quepa ninguna duda, Samuel estaba dormido. Y es Dios quien viene al encuentro de Samuel y lo llama por su nombre. Si nosotros a veces nos preocupamos de decir, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable, y estás con ansia de que Dios te hable, déjame decirte que ya ese deseo fue Dios que lo puso en tu corazón. Y si Dios puso ese deseo en tu corazón, tú debes tener paz. Porque ¿qué es lo que está haciendo Dios? Está despertando interés para que tú te pongas en sintonía espiritual, porque Él tiene algo que decirte. Así es como Dios habla. Así es como Dios obra. Si tú tienes deseo de Dios, si tú quieres que Dios te hable, es porque ya está obrando. Te está despertando interés. Quiere que tú te pongas en sintonía, que preste atención, porque en cualquier momento Él va a hablar a tu corazón. Porque Él siempre toma la iniciativa. La segunda verdad que veo aquí en esta historia es que no importa cómo Dios nos hable, lo importante es que Dios está hablando. Es decir, si Dios te habla a través de un versículo de la Biblia, no quiere decir que es más importante que Dios te hable a través de una canción. Cuando Dios te habla, Dios está hablando. Lo importante es que es Dios quien está hablando. Y lo que te está diciendo, no la forma que está usando para eso. Ahora, como hay problemas con el idioma, yo quiero dejar esto bien claro. No estoy diciendo que una canción y una alabanza tienen la misma autoridad que la Biblia.
No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios puede hablar como Él quiera a tu vida. Y que tú debes darle la misma importancia tanto a una persona que te habla, que quiere soltarte, reprenderte, corregirte o discipularte, si viene Dios, como que si viene de parte del pastor, o si viene a través de una circunstancia, o si viene como un versículo que viene a tu mente cuando tú estabas orando. La forma en que Dios te habla no es lo más importante. Lo más importante es que Dios lo está haciendo. Y tú no debes escoger o estar prejuiciado, decir, yo quiero que Dios me hable de esta manera, que me escriba un versículo en el cielo. No debemos hacer ni tan siquiera como Gedeón, que Gedeón cogió una mota de, vamos a decir, de algodón, y yo digo, yo quiero, Señor, que todo el rocío en la mañana esté alrededor en el campo y que esta mota de algodón esté seca. Y así yo voy a saber que tú me estás guiando para ser líder de Israel. Y así ocurrió. ¿Y qué hizo Gedeón el otro día? Bueno, Señor, para ver si eres tú quien me estás hablando, ahora yo quiero que la motica esté mojada y todo el campo esté seco. Y al otro día, por misericordia de Dios, ocurrió. Pero nosotros no debemos estar escogiendo la forma en que Dios nos habla. Simplemente, Señor, háblame, que tu siervo escucha. Eso es lo más importante. Ahora, la tercera verdad, cuando Dios nos habla, sabremos que es Él quien nos está hablando. Samuel supo que era Dios quien estaba hablando. Samuel supo que era Dios quien estaba hablando. Dice Samuel que él no sabía. El que se acuerda de eso, no. ¿Verdad? ¿Y cómo? Entonces esto es mentira. Pero él no sabía, no conocía. La palabra de Dios no se había revelado. Es decir, él no sabía cómo era que Dios hablaba. Él no sabía. ¿Y entonces qué hizo? Confundió la voz de Dios con la voz de ¿quién? De Elí. ¿Y qué hizo? Pues algo estaba Elí, para que tú me llamaste a esta hora, ¿qué tú quieres que haga? No, vete a dormir, muchacho, que eso fue una pesadilla. Y así ocurrió 3 veces. Y entonces, al final, Elí dijo, es que Dios está llamando al muchacho. Samuel, la próxima vez que tú escuches tu nombre, responde, heme aquí. Habla que tu siervo oye. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es una gran verdad. Cuando Dios habla a tu vida, tú vas a saber que es Dios quien está hablando. Ahora, ¿qué puede pasar? Que Dios esté hablando a tu vida y que tú no conozcas cómo Dios habla. O que en tu relación con Dios no hayas desarrollado el discernimiento para captar cuando Dios te habla de una manera tan sensible, tan auditiva, como lo puede hacer una persona más madura que ha caminado más con el Señor. Pero ¿sabes qué? Tranquilo, ten paz. Dios va a buscar la manera que tú sepas que es Él quien te está hablando. Quizás al principio no. Quizás busca otro código, otra persona, pero el mensaje va a llegar a tu vida. Dios va a hablarte y tú vas a saber que es Dios quien está hablando. Y cuando tú comprendas que es Dios quien está hablando, no vas a tener escape. Vas a tener que dar una respuesta. Vas a tener que decir, heme aquí, habla, que tu siervo oye. Tú vas a tener que responder, porque Él va a dejarte bien claro que es Él quien te está hablando. No hay una persona en toda la Biblia a quien Dios le habló y Él dijo, este es mi suegro. Cuando Dios hablaba con Abraham, Dios sabía que era Dios el que le hablaba. Cuando Dios habló con Moisés, Moisés regresó a Israel y dijo, no, Dios se me apareció. Es decir, siempre va a dejar claro Dios que es Él quien está hablando. Lo siguiente es también verdad. Ahí hay una fuga de vocales. Las vocales se fueron. ¿Quién me lo lee? ¿Por qué sirve esto que me pasa? En vez de ¿por qué me pasa esto? Ok, muy bien. Oye, ustedes son inteligentes, ¿eh? Cuando Dios nos hable, siempre sabremos qué es lo que Él está diciendo. Es decir, Dios no nos manda un mensaje en clave.
Y tú tienes que buscar la clave y decir, vamos a ver qué Dios me quiso decir con esto. No. Dios no usa claves, Dios no usa códigos. Dios habla claro. Y cuando Él hable, tú vas a saber qué es lo que Él te está diciendo. De una manera sin confusión. ¿Por qué? Porque Él quiere lo siguiente. Y es que cuando Dios nos habla, siempre sabremos cómo debemos responder. ¿Tú te imaginas que Dios nos envía un mensaje así, que se comunique con nosotros? Si Dios se comunica con nosotros, si Dios nos habla, ¿para qué es? Simplemente para desahogarse. Porque es algo importante. ¿Qué más? Porque necesita una respuesta. Así de sencillo. Usted no ha enviado un mensaje y la persona no te responde, ¿y cómo usted se siente al respecto? Entonces, si Dios nos habla es porque quiere una respuesta. Y esa respuesta la quiere en el momento que nos habla. ¿Por qué? Porque en el momento que Él nos habla, es el momento que Él quiere que actuemos. Entonces, cuando Dios nos habla, ese será el momento adecuado para responder. Cuando Dios nos habla, nos dará la gracia para obedecer. Y esto es muy importante. A veces cuando Dios nos habla, nosotros podemos pensar de que no podremos obedecer lo que nos está pidiendo, porque estamos pensando en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, en nuestra experiencia. Pero Dios no te va a hablar ni pedir que hagas algo si su gracia no va a estar contigo para ayudarte. Cuando Dios dijo, piensa en esta manera, a ver si yo logro comunicar esto claro, de una manera clara. Cuando Dios dijo, sea la luz, la palabra llevaba el poder creativo de Dios. Y por la palabra, los cielos y la tierra fueron hechos. Normalmente nosotros cuando encontramos a alguien incrédulo, le decimos, de la nada no surge algo. Si hay nada, siempre nada. ¿No es verdad? Ahora, vamos a, desde nuestra perspectiva del mundo cristiano, ¿qué hay? Nada. Solo Dios. Dijo Dios, sean los cielos y la tierra, para resumir. Y fue. No, Big Bang no. Y fue. Y fue. ¿De dónde salió? No te decide, de la nada no surge nada. Salió de de Dios. Él salió de Dios, porque lo que estaba diciendo, le di la respuesta primero. Es decir, porque la palabra llevaba el poder creativo de Dios. Así de poderosa es la palabra de Dios. Bueno, si Dios te habla y te pide que haga algo, esa palabra que te está comunicando lleva el poder creativo de Dios. ¿Lo tomas? Si Él te dice predica, es porque en esa palabra, en ese encuentro, está la gracia de Él, el respaldo de Él, el poder de Él para que logres obedecerle. En el momento en que Dios le dijo a Moisés, ve que yo voy a liberar a mi pueblo de Egipto por medio tuyo, él tenía que creer esa palabra, y al creer esa palabra, él iba a poder hacer la misión, aunque era imposible para él. Cuando Moisés estuvo frente al mar rojo y Dios le dice, ¿por qué te detienes? Di al pueblo que marche. Él creyó a la palabra, y al creer la palabra, el mar rojo se abrió. Cuando Dios te hable, tú vas a saber que es Dios quien te habla. Tú vas a saber qué es lo que Él te pide. Tú vas a saber qué es lo que tienes que responder, cómo debes obedecer. Y tú vas a tener la gracia suficiente para llevar a cabo su comisión. Amén. Confía en su gracia.
Su gracia va a ser suficiente para ayudarte a obedecer lo que Él te está comunicando. Por eso, estas son las 7 realidades que hemos hablado. Primero, Dios siempre está obrando. Dios toma la iniciativa para tener una relación de amor contigo, te invita a participar en su obra y te habla para comunicar su carácter, su propósito, sus caminos. Ahora, cuando Dios te habla, tú necesitas creerle. Cuando tú le crees la palabra, tú no vas a permanecer indiferente. Tú vas a tener que hacer arreglos en tu vida, arreglos en tus hábitos, arreglos en tus relaciones, arreglos en tus horarios. Tú vas a tener que arreglar tu vida, poner en orden bajo el poder y la obediencia de Dios tu vida. Y entonces vas a experimentar a Dios de una manera extraordinaria. Extraordinaria. Y de eso es lo que se trata mi experiencia con Dios.